Bueno, volvemos a la carga en este caso con una cámara de temperatura negativa, es decir, que congela, temperatura por debajo de 0 grados, y que básicamente pues ya igual que la cámara que vimos anteriormente, la de la temperatura positiva, es decir, la filosofía de la cámara prácticamente no cambia. Lo que pasa es que sí vamos a añadir algunos detalles como un desescarche, pero ya no por tiempo, sino por resistencias que por efecto Joule pues van a producir calor que derrite el hielo en el evaporador, y un ventilador en el evaporador que lleve, bueno, absolutamente fundamental ya en una cámara de temperatura negativa para favorecer la transferencia de calor desde el ambiente hasta el fluido refrigerante. Bueno, en la posición que podéis ver ahora mismo en la figura tenemos la cámara en funcionamiento normal. ¿Ven? Aquí tenemos el contacto K1 del reloj de desescarche Teven y el contacto K2, y aquí la incorporación del ventilador del evaporador. Bueno, el sistema de funcionamiento es exactamente el mismo que el anterior, es decir, vamos a empezar primero evidentemente por el funcionamiento más convencional, que es el paro de maniobra, porque el termostato opine que la cámara ya está suficientemente fría en ese momento. El contacto del termostato desconecta la electroválvula y el descenso de la presión en baja desconecta el compresor, y ahora estamos en paro. Ahora estamos en paro porque hay que parar, porque la cámara ya está fría. Una vez que la cámara se caliente nuevamente y el termostato pues cambie de posición, hay un aumento de presión en baja, eso igual que en la práctica anterior, insisto, y entra nuevamente el contactor. O sea, la maniobra no tiene más. La maniobra convencional de marcha paro en esta práctica no tiene más, y exactamente igual que la anterior. Bueno, vamos a ver ahora la novedad. Vamos a ver ahora la novedad que está en el reloj de desescarche. Entonces, pues programamos unos intervalos de desescarche y unos tiempos de desescarche con esos ruedes que tienen los relojes de desescarche Teven, que son los que visteis en el taller de la primera práctica. Bien, entonces en el momento que llegue el momento de desescarche, los dos contactos que pertenecen al reloj de desescarche K1 y K2 van a cambiar de posición. Bueno, pues ahí vamos. K1 y K2 cambiando de posición. Bueno, por tanto, como cayó la electroválvula, se produce el proceso normal de descenso de presión en baja, y el proceso de baja desconecta al compresor. Todo esto ocurre prácticamente de forma instantánea. Y aquí fijaros cómo K1 a través de esta rama conecta KM2, que es un contactor que conecta en el circuito de fuerza las resistencias de desescarche. Se está produciendo calor y se está derritiendo el hielo. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Una vez que pase el tiempo de desescarche, imaginar que programamos 10 minutos, 15 o 20, una vez que pase el tiempo de desescarche, el contacto del reloj K1 vuelve a la posición original, es decir, a la posición 1-2. Ojo, solo el contacto K1. Entonces ocurre eso que veis ahí. Nuevamente la electroválvula bombea con líquido el evaporador, y el evaporador con gas al compresor, y el presostato de baja hace que arranque nuevamente el compresor. Luego aquí tenemos esta situación con el compresor funcionando, pero mucho ojo, porque ahora el compresor está funcionando, la instalación frigorífica funciona, pero el evaporador funciona sin ventilador. ¿De acuerdo? Esto ocurre, como pudisteis ver en los apuntes, para que el aire caliente interno del evaporador no se mezcle con el aire frío externo, y también para no salpicar a veces de pequeñas partículas de hielo y de gotas de agua pues al contenido de la cámara. Bueno, una vez que pase el tiempo que está prefijado en K2, pues K2 vuelve a la posición 4-5 y arranca nuevamente, como podéis ver, el ventilador del evaporador, y ya tenemos la cámara en funcionamiento normal. Bueno, vamos a pasar otra vez a desescarche. Vamos a ver qué otra cosa puede pasar en desescarche. Vamos a desescarchar otra vez. Cambia de posición K1, cambia de posición K2, cae la electroválvula, LP cambia de posición, y ya tenemos la cámara nuevamente desescarchando. Bueno, bien, podría pasar que el hielo que hay en los tubos del evaporador se derrita antes de que termine el tiempo prefijado para el desescarche, con lo cual, ¿para qué seguir desescarchando si ya no hay escarcha, si ya no hay hielo? Bien, entonces se incorpora un termostato especial, no un termostato cualquiera, sino un termostato especial, fin de desescarche, reglado más o menos con un set point de unos 1 o 2 grados, y evidentemente mide la temperatura del hielo, y cuando el hielo está a 1 o 2 grados significa que no hay hielo porque ya se derritió. Entonces fijaros que este termostato pasa a la posición 2, desconectando KM2 y desconectando las resistencias. Dejamos de producir calor, que ya sería un calor perjudicial porque aumentaría mucho la temperatura dentro del evaporador. Bien, no obstante, para que la cámara vuelva otra vez al funcionamiento convencional, tiene que pasar el tiempo prefijado para el desescarche, con lo cual K1 vuelve a la posición original, esto es lo de siempre, sube la presión en baja y arranca el compresor,
Todavía no arranca el ventilador y un tiempo después pues K2 se sitúa en esa posición y ya tenemos la cámara otra vez en funcionamiento absolutamente normal. Bien, luego este termostato fin de desescarche pasará a su posición de funcionamiento. Bien, en cuanto a las maniobras, esto es lo que hay. Y en cuanto a la seguridad, pues el presostato de alta, como siempre, el presostato de alta, que ya no vamos a insistir más en él. Y lo único que puede pasar pues es que haya una sobretemperatura enorme en el compresor y entonces pues el relé de termistencias pasaría de la posición 11-14 a la posición 11-12. En ese caso estamos hablando ya de una avería pues importante, una sobretemperatura en el compresor. Sería que el compresor no refrigera bien por los motivos que fuese y nos lo podemos cargar, con lo cual el relé de termistencias, una protección pues bastante fina, cambiaría a la posición 1.12 y fijaros que nos lo tira todo para la cámara y una luz roja importante que tiene que indicar que hay una sobretemperatura en el compresor. Bueno, pues nada, esto es todo.